Muy buenas tardes, les saluda el pastor Joe Quijano. Una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite allegarnos a ustedes a través del mensaje de la palabra del Señor. Y es así que reciban bendición grande cada uno de los que se van a estar conectando, como posteriormente a los que van a escuchar el mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios los fortalezca y que Dios se manifieste en sus vidas en este día. Y es así como vamos a iniciar, abriendo nuestras Biblias. Vamos a abrir en el libro de San Juan, en el capítulo 12, voy a leerles un versículo. Y dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Dios, por esta semana que vamos a iniciar. Gracias, Padre, por la vida, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por todas las cosas que han ocurrido alrededor del mundo, Señor. Pero gracias porque estamos aquí. En esta hora, Señor, nos disponemos a presentar el consejo de tu palabra, pidiéndote, Señor, que la asistencia de tu Espíritu Santo me asista, Señor, ponga y tome control en mí, para que el mensaje de tu palabra sea dado conforme a nuestra necesidad. Fortalécenos, aliéntanos, susténtanos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por un año más de vida que me concediste. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Rogándote, mi Dios, que los años que has de concederme los viva, Señor, sirviéndote. Que sirva, Señor, a tu reino y que haga las cosas cada día mejor. Pero te doy las gracias en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el tema del mensaje de esta tarde es: la gente quiere ver a Jesús. La gente quiere ver a Jesús. El versículo que leíamos nos narra que 6 días antes de la Pascua, vamos a detenernos unos segunditos ahí. Quiero recordarles, no enseñarles, porque esto ya ustedes lo saben, lo que significaba la Pascua para el pueblo de Israel. Sabemos de que Dios ordenó de que a través de la sangre de un cordero pintaran los dinteles de las casas. La Pascua significa Passover, o sea, pasar sobre, no acordarse de, ¿verdad? Entonces, cuando los israelitas tomaron la Pascua, fue cuando tuvieron que comer, porque tenían que salir de Egipto. Era la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Y que cuando ellos pintaban los dinteles de las casas, entonces la muerte iba sobre. No se quedaba en las casas donde había sangre, sino que se iba de largo. Y eso es lo que representa la Pascua del pueblo de Israel, que es una de las fiestas solemnes que hay hasta hoy en día, ¿verdad? Ahora, para nosotros los cristianos, nosotros es igual. Es el liberamiento de la esclavitud del pecado.
representa el Passover, ¿verdad? Que Dios no se va a acordar de las maldades ni de los pecados que hemos cometido si la sangre del Cordero está en los dinteles de nuestro ser, en nuestro corazón. Eso es lo que representa la Pascua del Señor, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia de que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde tenía sus amigos. ¿Se acuerda de Lázaro, Marta y María? Lázaro, el hombre que él resucitó de entre los muertos, viene a visitarlos. Se vino unos 6 días antes a la fiesta para visitar y compartir con ellos. Pero ¿qué sucede? En el versículo 12 vemos de que dice: grandes multitudes habían venido a la fiesta, ¿verdad? En el versículo 20 nos muestra de que entre esa multitud de gente habían griegos que habían descendido, que habían venido a las fiestas para adorar. Pero más que todo, lo que los griegos querían era conocer a Jesús, ver a Jesús. Ese era el primordial motivo de los griegos, era ver a Jesús, conocer a Jesús. Habían escuchado tanto de Él, pero no lo conocían. Ahora, lo sorprendente es, amados hermanos, que ellos suben a adorar. Y se acercaron a Felipe. Pero ¿qué sucede cuando se acercan a Felipe? Dice la Biblia de que Felipe era de Betsaida, de Galilea, ¿verdad? Y estos hombres, dice, y le rogaron diciendo, fíjese, le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. O sea, estamos hablando de una expresión. Le rogaron. ¿Qué implica para usted el rogar? Dentro del diccionario habla y especifica que rogar es suplicar, pedir por favor. O sea, de que estos hombres encontraron una necesidad en ellos que les hizo suplicarle a Felipe: queremos ver a Jesús. ¿Sería posible? Por eso, amados hermanos, una de las cosas es que no importa el estado de ánimo en el que usted o yo nos encontremos, no importa las circunstancias por las que Dios permita que pasemos, lo que importa aquí es que siempre va a haber gente que querrá ver a Jesús, gente que usted les va a hacer de bendición. Y por eso eso es el meollo del mensaje de esta tarde. La gente quiere ver a Jesús. Y no importa en qué circunstancia nos encontremos. Pero usted, amado hermano, usted está capacitado para hacer eso y mucho más. Porque usted es de los cristianos que viven y practican Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que la desaveniencia, que el problema, que la vicisitud, que las necesidades físicas, las necesidades, vamos a decir, de carácter secular, no van a poder sobreponerse, porque usted es del creyente que está viviendo en el contexto de la palabra, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que querrá ver a Jesús. Vea, a Felipe
Cuando estos hombres le dicen, Señor, queremos ver a Jesús, ¿qué hizo Felipe? Se fue donde Andrés. Lo fácil para Felipe fue arrancar y se va donde Andrés y le dice a Andrés, ellos quieren ver a Jesús. Andrés y Felipe deciden ir donde Jesús y decirle a Jesús, la gente quiere verte. No sé qué le dirá a esta partecita a usted, pero retornémosla. Los hombres vinieron a ver a Felipe, vienen y se encuentran con Felipe, vienen a buscar a Jesús, pero se encuentran con Felipe y le dicen, queremos ver a Jesús. Felipe se va donde Andrés y Andrés se va donde Jesús. Felipe y Andrés van donde Jesús, llevan a los griegos, pero van y le dicen a Jesús, la gente te quiere ver. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mateo 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? A la gente le está costando encontrarme, porque han venido a preguntar por mí. Los griegos no pudieron encontrar a Jesús en Felipe. No pudieron encontrarlo en Andrés. Entonces, algo muy importante. Un hombre fue a Jesús, un hombre que tenía a su hijo lunático, que en veces caía en el fuego, en veces caía en el agua, y el hombre temeroso que su hijo fuera a quemarse o fuera a ahogarse, va donde Jesús, lo lleva donde Jesús, pero le dice Jesús que lo había llevado donde sus discípulos, y sus discípulos no pudieron sanarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, muchas veces nosotros caminamos con Jesús, nosotros comemos con Jesús, nosotros hablamos con Jesús, pero Jesús no está reflejándose en nosotros. Y la gente quiere ver a Jesús. La gente lo quiere ver. Hay gente, amados hermanos, gente que probablemente no quieran saber nada del Evangelio, pero hay gente que en medio de sus necesidades, en medio de su angustia, la única esperanza es Jesucristo. Y la gente quiere ver a Jesús a través de nosotros, a través de usted, a través de mí. Entonces, este hombre con la esperanza lleva a su hijo donde los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada, porque, repito, muchas veces caminamos con Jesús, pero la gente no ve a Jesús en nosotros. Por eso dijo el Señor, es tiempo que yo muera, mas resucitaré y entraré en la vida de cada uno de ellos. Es tiempo que yo muera y resucite, y voy a obtener una gran cosecha. Lo que Jesús estaba diciendo era, voy a morir y entraré en ellos a través de mi espíritu. Entonces va a ser más fácil el que me encuentren.
va a ser más fácil encontrarme. Jesús tuvo que morir. Tuvo que entrar en nosotros. ¿Por qué o para qué? Porque iba a ser más fácil encontrar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lo pueden encontrar en Pedro, lo pueden encontrar en María, lo pueden encontrar en Juan, lo pueden encontrar en Jacobo, lo pueden encontrar en Óscar, lo pueden encontrar en Ana. En todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, Jesús puede ser encontrado. Y ese fue el propósito de Jesús. Hemos recibido el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Pero una de las cosas, amados hermanos, es de que Jesús está pendiente siempre. Dios está buscando reflectores en Cristo. Y los reflectores somos nosotros. Usted y yo debemos de estar dispuestos todos los días. Pese a las circunstancias, debemos de estar dispuestos a que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros para poder cumplir la obra del Señor. Acuérdese de que los discípulos no habían recibido, entre tanto Jesús vivía, no habían recibido el Espíritu Santo. Fue después de la resurrección cuando Jesús se les aparece, les dice: paz a vosotros. Después de haber dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, lo importante es, amados hermanos, de que Jesús encuentre, de que Dios encuentre la disposición en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere, amados hermanos, que la gente pueda estar convencida, que la gente pueda encontrar a Jesucristo a través de nosotros, a través de Pedro, a través de Pablo, a través de Óscar, a través de Liliana, a través de Martín, a través de Jaime, a través de todas las personas que conocemos a Cristo. Dios quiere que la gente encuentre a Jesús, porque hay gran necesidad hoy en día, amados hermanos, de tranquilidad, de paz, y esa paz somos nosotros los que tenemos que darla. Por eso, mire, muchas veces es incomprensible, pero ¿se ha fijado usted que cuando más problemas tiene, más problemas le llegan? Dios trabaja de esa manera, vea, y rara manera, ¿verdad? Porque cuando a usted le duele la cabeza, hay otro que le duele la cabeza y la espalda. Y somos nosotros los que tenemos que confortar. Somos nosotros los que tenemos que alentar. Y uno dice, pero a mal palo se arrima. Pero no. Es que nosotros estamos capacitados. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted que vive la palabra, usted que se alimenta de ella, usted que medita en ella, usted que practica lo que está leyendo en la palabra de Dios, se da cuenta de que cuando el apóstol dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo todo. O sea, de que cuando hay vicisitud, cuando hay tristeza, cuando hay agobiación, usted y yo somos los que debemos de confortar a este pueblo que no tiene esperanza. Y muchas veces es incomprensible porque nos sentimos mal, nos sentimos agobiados, podemos sentirnos enfermos, podemos sentirnos decaídos, que nos duele aquí, que nos duele allá. Mas sin embargo, Dios siempre pone a alguien para que nosotros lo alentemos. ¿Cómo lo vamos a alentar? A través de la presencia del Espíritu de Dios, a través de la fortaleza que recibimos de parte de Dios.
Entonces, cuando el Señor les dice recibid el Espíritu, ya no hay excusas, hermanos. Para la gente ya no hay excusas, porque la gente sabe de que si usted es un cristiano, la gente se va a pegar a usted, la gente se va a llegar a usted, la gente va a querer recibir esperanza, va a querer recibir paz, va a querer recibir gozo. Y solamente a través del Espíritu Santo lo podemos lograr. Así que esta tarde, hermanos, quiero decirles que la gente quiere ver a Jesús, pero lo quiere ver a usted y a mí de una manera diferente. Felipe no pudo mostrar a Jesús. Andrés tampoco pudo mostrar a Jesús. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo transforma la vida del cristiano. Y ahora que Cristo está en nosotros, con mayor razón, nosotros somos los responsables, nosotros somos los dichosos en compartir las buenas nuevas de salvación, el compartir la fe, la esperanza, el amor. Somos importantes, hermanos. Usted es especial para Dios. Debe de creerlo, porque es así. Usted es especial para Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted es la niña en los ojos de Dios, a quien Dios cuida, a quien Dios protege. Eso debemos de compartirlo con los demás. ¿Somos especiales? La Biblia dice de que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Nosotros, hermanos, procuremos ser vasos de honra para la gloria de Dios. Seamos conductos de riego para la gente. Que fluya de nosotros los ríos de agua viva para sustentar la sed de todos aquellos que están en medio del desierto, sin Cristo y sin esperanza. Seamos esos conductos de agua viva, hermanos, para que la presencia de Dios sea efectiva día tras día, mediante la llenura del Espíritu Santo. Vea, un evangelista llamado Renan Boki, caminando por una aldea, encuentra a un niño descalzo, todo chorreado, sin ropa, malviviente, sucio. Este evangelista lleva al niño, lo primero que hace es buscar donde lo bañaran, le compró zapatos, le compró su ropita, pero luego lo lleva a comerse una hamburguesa. Imagínese un niño comiéndose una hamburguesa con papas, que cuando la mordía se le salía la salsita de tomate. Ese niño era feliz porque jamás él había vivido esa experiencia. Entonces el niño, sentado a la mesa, gozoso, le dice: yo veo a Jesús en usted. Y el evangelista le dice: sí, porque Él está dentro de mí. Amados, con esto quiero decirles, la gente quiere ver a Jesús en nuestras acciones. La gente necesita ver a Jesús en nuestro carácter compasivo. La gente necesita ver a Jesús para poder refugiarse en Él. Lucas 10:30 dice, nos da la narración de aquel hombre, de aquel hombre que pasaron 3 hombres
el buen samaritano, usted conoce la historia. Pero dos no se dignaron a tener compasión del hombre. ¿Verdad? No se conmovieron. Mas un hombre del vulgo, él sí, un samaritano. ¿Por qué? Estos hombres eran conocedores de la ley, eran sacerdotes, eran levitas, pero ninguno de ellos tuvo misericordia, ninguno de ellos tuvo compasión, porque la religión, amados hermanos, no trae misericordia. La religiosidad no es similitud de compasión. El conocimiento tampoco, amados hermanos, pero sí el amor. El amor. El amor que fue derramado en nuestros corazones, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor sí conlleva la piedad, la compasión. Por eso el Señor, cuando lo estaban criticando, porque estaba sentado a la mesa comiendo con Mateo, el Señor le dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sabe una cosa? Los sacrificios antiguos eran basados en animales muertos. ¿Verdad? Pero el sacrificado era el animal. Pero no había sacrificio para el deudor. En otras palabras, el que llevaba el animal para ser sacrificado, él no tenía ningún sacrificio, no hacía nada. Nomás lo compraban y lo llevaban y lo mataban y lo degollaban y ya, y él se quedaba. El Señor dice que es preferible la misericordia que el sacrificio. La misericordia es real, amados hermanos. La misericordia es una acción reflejada por los hechos. La misericordia sí conlleva sacrificio, porque usted camina una cuadra más lejos. Se sacrifica porque usted va a hacer algo superior para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo enfatiza que presentemos nuestros cuerpos vivos. Esto, que lo presentemos vivo, porque sacrificando esto, amados hermanos, va a funcionar la misericordia en nosotros. Misericordia hacia aquellos, porque la gente quiere ver a Jesús a través de la misericordia nuestra, a través de nuestros hechos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. La gente quiere ver a Jesús. Y somos nosotros los que debemos de presentarse. Lo que quiero decir con esto, amados hermanos, es que debemos de llevar a Jesús al supermercado, al río, o a la lavandería, a la clínica, jóvenes, a la escuela, a la universidad. Debemos de llevar a Jesús a todas partes, porque en cualquier lugar va a encontrar a alguien que quiere ver a Jesús. Ese es el punto al que queremos llegar, que la gente quiere ver a Jesús, pero si lo dejamos enganchado en el closet, o si lo dejamos escondido dentro de la casa, o si lo dejamos donde sea que lo dejemos, menos vaya con nosotros, la gente no podrá ver a Jesús como fue con Felipe y con Andrés.
Jesús tiene que caminar con nosotros. Jesús necesita estar ligado a nosotros, o más que todo, nosotros ligados a Jesús. ¿Por qué? Porque en medio de los conflictos, en medio de las tormentas, en medio de las cosas que suceden a nuestro alrededor, la gente espera recibir una palabra de aliento, de esperanza. Recuerden, una luz no se puede esconder, sino que se pone sobre la mesa. ¿Verdad? Una luz no se puede esconder, amados hermanos. Cuando el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, nos estaba dando un privilegio, pero nos daba una responsabilidad. La gente no puede seguir caminando a ciegas, porque usted y yo tenemos una batería cargada todo el tiempo, 24/7, y esa batería se carga a través de la energía que recibimos del Espíritu Santo. Si usted está en relación con el Espíritu Santo, tendrá su batería cargada. Acuérdese que no le pase lo que le pasó a las insensatas, a las vírgenes, a las 5 insensatas. No, usted mantenga su vela encendida para que no lo agarren fuera de base. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros tomemos esa conciencia, que nosotros tomemos la necesidad de la gente, que no brillemos solamente donde aquellos que nos ven o donde nuestros seres, nuestra familia, aunque muchos que ni con la familia brillan. Nosotros debemos de brillar para esta gente que nos necesita. Y es mandatorio. Es mandatorio. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta cuán importante somos nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, amados hermanos, es de que la gente vea a Jesús teniendo un corazón perdonador como el de Jesús, teniendo una vida santificada como de Jesús, una vida donde nos duela el sufrimiento de los demás como el de Jesús, una vida de oración como la vida de Jesús. La Biblia dice de que nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Pablo remacha. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir. En Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en nosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir que el apóstol quiere que haya en nosotros? El que estemos dispuestos al sacrificio, el que estemos dispuestos a lo que sea para la gloria de Dios, amados hermanos. Entonces, cuando el apóstol dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes, sanando males,
¿verdad? Liberando al cautivo, al oprimido. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros andar como anduvo Jesús? ¿Cree usted que usted y yo podemos caminar en las pisadas del Maestro? La gente quiere ver a Jesús, amados hermanos. En estos tiempos tan difíciles, en todo lo que está pasando en el mundo, en lo que ha pasado aquí en Honduras, cuánta agonía ha habido, hermanos, cuánta tristeza, cuánta soledad. Y la gente está queriendo ver a Jesús, pero lo quiere ver en nosotros, en un concepto no de religiosidad, sino de un concepto espiritual, donde nosotros podamos llevarle el aliento que necesita, donde nosotros podamos compartir un momento de oración, donde nosotros podamos allegarnos a estas personas que están quebrantadas. ¿Cuántos están ahora quebrantados, tristes? Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que la gente quiere ver a Jesús, pero no dentro del concepto de religiosidad, sino del concepto del amor, de la bondad, de la paciencia. ¿Podemos nosotros andar como Jesús? Sí, hermanos, sí. ¿Y sabe por qué lo podemos hacer? Porque nuestras fuerzas no dependen de nosotros. El Señor dice, fortaleceos, ¿verdad?, en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Dios es espiritual. No es física, es espiritual. Por eso usted y yo podemos, amados hermanos, sobreponernos al dolor nuestro para alentar el dolor ajeno. Sí podemos, sí se puede. ¿No cree? Pero la gente podrá ver a Jesús cuando nosotros aprendamos que aunque la higuera no produzca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, pero dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, la gente quiere ver a Jesús. Caminemos dentro de la voluntad de Dios. Seamos compasivos. Seamos misericordiosos. Busquemos la llenura del Espíritu Santo para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra vida, para que la vida sea fructífera. El Señor dijo, si el grano de mostaza no muere, queda solo, pero si muere va a llevar mucho fruto. Y a eso hemos sido llamados, a ser productivos para la gloria de Dios. No nos encerremos en nuestros conceptos, en nuestra religión. Avancemos más, amados hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios se lleve a cabo, se realice en nuestra vida. Que aunque las cosas estén mal, usted pueda decir, todo lo contrario. Aunque le falte la comida, aunque le falte una cosa o le falte la otra, amados hermanos. Pero debemos de recordar, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
pero tengamos paz, tengamos compasión, amémonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros. Que aunque se sienta quebrantado de salud, que haya una palabra de aliento para alguien más que está peor que usted. Porque a eso hemos sido llamados. A eso. A ser servidores. A compartir la palabra de aliento. A compartir la fe y la esperanza. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Espero que tengan una hermosa semana. Este mensaje no ha sido de regaño, como ve, ha sido un mensaje pasivo, ¿verdad? Pero que en el trasfondo del mensaje nos demos cuenta de que la gente necesita ver a Jesús en usted y en mí. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad. Gracias por los que van a escuchar el mensaje, Señor. Que sea tu Espíritu Santo alentando, fortaleciendo e instruyendo, Señor, nuestra vida. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Te ruego por los hermanos que están enfermos. Te ruego por ellos para que tu presencia, Señor, se manifieste en sus vidas y sean tocados a través de tu Espíritu. Por otros, oh Dios, por los otros que están desalentados, desanimados, tristes, adoloridos por tantas cosas que han ocurrido, Padre, te rogamos que los confortes, que los guardes, que los bendigas y que, Padre, la esperanza que tenemos en ti nunca, Señor, caiga, porque estamos aferrados en ti, estamos agarrados de ti. Por eso te ruego, Padre, en esta hora de que tú bendigas a cada hermano, a cada siervo tuyo y que los guardes, oh Dios, en el transcurso de esta semana que vamos a iniciar. Gracias, Padre, una vez más, por el año que me entregaste, por el año que me diste de vida. Ayúdame a seguir adelante, a ser mejor hijo, a ser mejor esposo, a ser mejor siervo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.